originales yo le dije, le iba a hablar de un método, pero dije, pero tengo varios métodos. Y entonces ya me tranquilicé cuando me dijo, di lo que quieras, aquí va a haber jitomates. Y lo que quiero felicitar a Úrsula, porque ya esta es la 7ª edición de esta experiencia, a Patti también, que he venido y a Josué, que han venido acompañando esta iniciativa de este Congreso Metropolitano de Modelado y Simulación Numérica. Y quisiera compartir con ustedes algunos recuerdos y señalar algunos avances en entender qué son los efectos de la geología superficial. En realidad es un problema de matemáticas. Se trata de resolver la ecuación de onda y si se puede y si se deja la ecuación de onda elástica. Afortunadamente la ecuación de onda pues ha sido muy estudiada y he tenido la suerte de poder poner juntas algunas soluciones que me han llevado a encontrar otras y otras. He tenido la enorme suerte de que mientras he ido estudiando problemas los he ido publicando. Y eso no es siempre el caso, a veces hay que invertir más tiempo en tener los resultados. Así que quise decir, son algunos avances, no es exhaustivo, narra un punto de vista muy personal. Y por favor les pido que, dado que estamos aquí en Petit Comité, pueden preguntarme de lo que quieran, pueden interrumpirme, y voy a tratar de que esto sea suficientemente ágil, presentar algunos resultados, y de ahí pues puede tratar de dar algunas perspectivas del estado actual de las cosas. Quiero dedicar la plática a dos personajes que son muy importantes para mí. Emilio Rosenbluth, ingeniero, fue mi supervisor y es pues un personaje, él es sobrino de Arturo Rosenbluth, uno de los fundadores del Sinvestad, y también a Keiti Aki, un sismólogo muy notable, con los que tuve oportunidad de interactuar, uno un ingeniero y uno un científico importantísimo. Voy a dedicar rápidamente un paso por ¿qué es la elastodinámica? Es una disciplina que reúne los trabajos de Newton y Hooke de una manera espectacular, aun cuando en vida estos personajes pues estaban contrapunteados. Y trataré de mencionar qué importancia tiene el desarrollo de las funciones de Green. Y voy a mencionar en sismología cuáles son los efectos de fuente, de trayecto y de sitio, para situarlos, porque aquí, si la mayoría de ustedes son matemáticos, tratar de entender qué tipo de, pues ahora sí que de barbaridades hacemos los ingenieros y cómo con algunas soluciones analíticas y numéricas nos las ingeniamos hasta para diseñar edificios. Vamos a hablar del método de Trebs para superponer funciones de onda, qué es la difracción, comentar algo del método indirecto de elementos de contorno que le hemos llamado IBEM, y comentar de manera muy general la respuesta sísmica del Valle de México. Como ven, es un popurrí que espero que no les aburra, y tratar de armar algunas conclusiones. La ley de Newton, pues obviamente es una maravilla. El mismo concepto de masa, Newton lo adaptó para las cosas. No se usaba en el concepto de masa, ni existía el concepto de aceleración. Se hablaba de fuerza viva, y él era, en la explicación de algunos teóricos, a los griegos no pudieron llegar más lejos porque Aristóteles habló del cambio, pero no pudo explicar el cambio del cambio. Era como algo como que el segundo orden. Eso, según algunos filósofos de la ciencia, esa era la falla, además de la notación y las álgebras que no tenían. Entonces, esta es una maravilla de la naturaleza, una ley importantísima. Y la ley de Hooke, que es algo más práctica, es cómo la fuerza es proporcional en un resorte al desplazamiento, de una manera tan sencilla como esta. Así como la ley de Hooke y la ley de Newton la podemos combinar para tener cómo el desplazamiento de la base total, el relativo y el de la base,
se pueden explicar cuando el movimiento es armónico por una función de transferencia. Esta sería una solución de las más elementales en elasticidad y en dinámica, elastodinámica. Esta sería la función de transferencia, esta omega mayúscula, tiene que ver con la rigidez del resorte, la masa del oscilador, y esta sería la función de respuesta entre un movimiento armónico en la base y el movimiento absoluto del oscilador. Esto nada más para calentar motores. Pero todo esto lo podemos expresar con ecuaciones diferenciales parciales. O sea, la ley de Newton, en términos de la divergencia del tensor de esfuerzos, las fuerzas externas y la masa por unidad de volumen por la aceleración. O sea que tenemos el equilibrio a la Cauchy, toda esta contribución de Cauchy, los matemáticos franceses del siglo XIX, y las ecuaciones en derivadas parciales, y tenemos la ley de Newton y los conceptos de equilibrio que se fueron gestando durante muchos años. Así que combinando otra vez a Hooke y a Newton, tenemos la ecuación de Navier. Esta es la ecuación, la ley de Hooke, la ley de Newton en términos de los esfuerzos, o sea, suma de fuerzas igual a masa por aceleración, y aquí está la ley de Hooke, como jamás se lo hubiera imaginado Hooke, los esfuerzos, las fuerzas por unidad de área, ya en forma tensorial, en términos de una cantidad de constantes, 81 constantes en el principio, y los gradientes de los campos de desplazamiento. Esa es una versión matematizada de la ley de Hooke, y cómo construimos la ecuación de Navier, y cómo podemos llegar a una ecuación en derivadas parciales, que es maravillosa, porque es lineal, porque admite solución con potenciales, es una ecuación de onda elástica. ¿Por qué? Porque es vectorial y cuando el medio es isótropo, esas constantes que les hablé aquí, estas 81 constantes, se reducen a 2. Y de eso se dieron cuenta los matemáticos, Lamé particularmente, en la Francia del siglo XIX, 1830, se dio cuenta que con 2 constantes le bastaba para tener las relaciones de un sólido isótropo, en donde las propiedades no dependen de la dirección, y pues tenemos que esa es una maravilla, una joyita de la... Y ahí tenemos la ecuación de Navier y en su forma vectorial. Esta es hace un momento comentaba con Enrique Guzmán, que esta ecuación de Navier, pues esta se puede resolver fácilmente. Cuando le metemos los términos no lineales, estamos con la ecuación de Navier-Stokes, que es así, es uno de los problemas serios que están todavía, se pueden resolver numéricamente, pero hay mucho trabajo por hacer. Así que esa solución, para el caso escalar, el caso bidimensional, se transforma, no es otra cosa que la ecuación de onda no homogénea con un término forzante, una perturbación, y esta tiene soluciones en la frecuencia en términos de funciones de Hankel, que no son otra cosa que funciones de Bessel, y en el tiempo la solución es elemental, es un radical, y con esta pues ya podemos empezar a jugar con las ecuaciones de onda en 2 dimensiones. Todavía en este caso todos los términos de acoplamiento desaparecieron y nos queda una ecuación de onda en términos de la velocidad de propagación beta, y este es el tiempo de viaje. De manera que podemos tener la solución elemental, el desplazamiento en la dirección 2, cuando hay una fuerza lineal unitaria en la dirección 2, en términos de una función de Hankel cilíndrica. Esa es la solución natural, y en tiempo muy, muy simpática. Cuando pasamos a la parte elástica, es decir, a la ecuación de Navier en 2 dimensiones, se tardaron muchos años los matemáticos y los ingenieros para darle solución. La solución se obtuvo en 56 y se obtiene con funciones de Hankel cilíndricas para las ondas P. Este es omega entre alfa, es la frecuencia entre la velocidad de las ondas P, omega entre beta, la velocidad de las ondas, beta es la velocidad de las ondas S, y aquí está alfa y beta en términos de las constantes de Lamé y la densidad. O sea, pero esta solución, les señalo que fue desarrollada apenas hace unos pocos años, fue a mediados del siglo XX. La que sí se desarrolló a mediados del siglo XIX es la solución en 3D, la solución tridimensional de Stokes, y
tiene una forma extraordinariamente sencilla y se expresa en términos de funciones de Hankel esféricas. O sea, es una solución redondita, probadísima por muchos lados y también que es una maravilla. Entonces, quiere decir que la función de Green pues, es un elemento para construir soluciones. Y vamos a hablar ahora ligeramente, muy rápidamente, de sismología y para estudiar y entender los terremotos, esas vibraciones, pues ahora sí sorprendentes y que generan terror cuando nos tocan en algún lado, hace 2 años acá, en septiembre del 2017, a los 32 años del temblor que sufrimos en el 85, lo vivimos en carne propia. Y los efectos de fuente, en este caso está aquí en esta caricatura, pueden ser porque la placa que se subduce debajo del continente americano produce ruptura, o la placa misma se rompe, como pasó en el temblor de 2017, o podemos tener sismos internos, como el sismo de Acambay, en donde la placa se tiene desplazamientos con distintas características. Y entonces, el paradigma es que hay una fuente, que hay una ruptura, en la cual se generan ondas que llegan viajando por trayectos complicados a través de las capas de la Tierra y se amplifican por la topografía, o se modifican, o quedan atrapadas en los estratos de suelo blando y producen los efectos de sitio. Eso es un problema formidable y la solución se hace, pues para fines prácticos, se supone que el problema es lineal, se usan términos estadísticos y se tienen funciones de transferencia de cada pedazo. El sol japonés es nada más de adorno. En el temblor de Loma Prieta, por ejemplo, es un temblor magnitud semejante al que tuvimos aquí en México. Hubo daños enormes en San Francisco, el Loma Prieta está ahí muy cerquita, y ahí tan solo hubo $6,000 millones en daños, y algunos lugares en San Francisco se vieron dañados por eso. En ese sitio, precisamente esta gráfica la traigo porque se ven claramente de registros que estuvieron en lugares cerca de Santa Cruz, cerca de la zona del epicentro del temblor de Loma Prieta. En sitios de roca, el movimiento fue prácticamente imperceptible. No fue el caso en sitios de terreno blando, en donde había sedimentos, y estos son registros de temblor, de algunos de los componentes del temblor. Este es un temblor chiquito, de una réplica de esos temblores, que muestran claramente lo que llamamos efectos de sitio. Es decir, algo llega, en alguna parte produce vibraciones imperceptibles, aquí en México lo hemos visto, en la zona de lomas a veces el movimiento casi no se siente, aunque en el último caso fue diferente, y en las partes del suelo blando tenemos amplificaciones y hemos estudiado la emisión en los bordes de ondas superficiales. En México, pues estas fotos son de México, aquí están algunos edificios, este es Tlatelolco, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y sufrimos un temblor devastador en 1985, que se estima tuvo del orden de 15 a 20,000 desaparecidos, más no hay estadísticas oficiales. Sabemos de amigos que estuvieron ahí en el rescate. Así que aquí está un efecto para el temblor del 25 de abril de 1989, un temblor cerca de Acapulco, y se ve como cerca de la fuente los movimientos son más cortos, de más alta frecuencia, más alta intensidad. Hacia la Ciudad de México, en Filo de Caballo o en Teacalco, los movimientos son verdaderamente pequeños, pero llegando a la Ciudad de México, en Texcoco, por ejemplo, o en la zona de la Alameda, se tienen duraciones larguísimas. Vean la duración, esta barra es una duración que es más o menos, son 50 segundos, es poco más. Se ve que este movimiento son 3-4 minutos, y en Texcoco también. O sea que ese es un claro efecto de sitio. Para resolver estos problemas nos basamos en soluciones analíticas y numéricas cuando se dejan. ¿Está bien? En el caso de los efectos de sitio, ahí está esa caricatura, muestra
usamos un modelo falso, pero pues, da una primera aproximación, ignoramos los efectos de borde, y para eso hay soluciones muy importantes ya desarrolladas en la literatura, el método de Thomson y de Haskell, o Thomson-Haskell, Kenneth en los 80s, para resolver el problema de medios estratificados. Es una aproximación porque olvida los efectos de borde. Para esos modelos pues hay soluciones muy conocidas. Un estrato sobre un semiespacio admite soluciones como las que se muestran aquí, que fueron desarrolladas originalmente por los japoneses en 1941. Fueron las primeras soluciones completas del problema, y se ven la presencia, se identificaron la presencia de frecuencias resonantes para los modelos súper sencillos como los que le muestro. Cuando ya el modelo es más complicado, pues aparecen las soluciones vectoriales, pero son del mismo estilo y son los que permiten resolver problemas más complicados. También me pidió Úrsula que contara lo que quisiera. Les cuento que en el 76 no sabía yo nada de ondas y empecé a estudiarlas, buscaba terminar una tesis de maestría e irme a la India, al Congreso de Ingeniería Sísmica, pero ni terminé la tesis ni fui a la India porque no me salieron las cosas, y entonces me recibí con una tesina nada más. Pero en ese entonces lo más significativo fue que como Emilio Rosenbluth tampoco fue a la India, empecé a trabajar con él. Y él me pidió que estudiara, pues yo me apunté, levanté la mano, me pidió que estudiara un problema de hidrodinámica, cómo resolver las oscilaciones de una presa, porque con Arturo Arias, un profesor que el exilio chileno lo trajo a México, yo estaba estudiando las oscilaciones de un tanque esférico, la ecuación de onda en un tanque esférico, pero semilleno, a la mitad. Hay una solución analítica de Budiansky, y entonces yo andaba clavado en ese tema, y Rosenbluth buscaba a alguien que le ayudara a evaluar la respuesta dinámica de presas. Y me puso este problema, el problema de calcular un cilindro sometido a vibración horizontal, vertical, y pues para mí dije, pues yo le entro, pero ¿qué creen? Ahí aparecían las funciones de Bessel. Y me dice, no, pues estúdielas, ¿no? Y pues estudiar las funciones de Bessel, y ahí pues me piré con las funciones de Bessel, porque resulta que tienen propiedades maravillosas, resulta que son soluciones tienen que ver con la solución de la ecuación de onda, y por ejemplo, aquí está la función generatriz de las funciones de Bessel. Esta es una maravilla, si no la han hecho, demostrar que esta exponencial elevada a z por t entre 2 por t menos 1 entre t, al desarrollarse en serie de potencias de t, da una serie donde los coeficientes son funciones de Bessel de z. Es una maravilla. En el Watson dice cómo llegaron a ella, pero hacerlo a pie es interesante. Y esta ecuación se puede transformar en que una solución de la ecuación de onda en ondas planas, haciendo uso de la expresión de Euler, se puede escribir como una combinación de soluciones de la ecuación de onda, pero en coordenadas polares, y aparecen las funciones de Bessel. Así que el hecho es que finalmente para mí fue mi primer artículo de presiones hidrodinámicas en presas, y para mi suerte, digamos, le dije que yo quería estudiar el problema realista de una presa de veras, sometida a la incidencia de ondas planas. Dijo, bueno, pues adelante, ¿no? El problema es muy complicado, y entonces tuve que empezar resolviendo problemas mucho más sencillos, como el caso de la difracción de ondas con la ecuación escalar de onda en una irregularidad topográfica, en un valle aluvial de esta forma, con la ecuación de onda escalar. Entonces hay distintas soluciones analíticas en los 70s, que es cuando estábamos empezando a hacer esto, y algunas soluciones, por ejemplo esta de Trifuna, que muestra los factores de amplificación en la superficie de una topografía como esas. Se ve una gráfica sencilla, pero tiene muchos secretos. ¿Por qué en el vértice llegamos a 4 de amplificación? ¿Y por qué aquí en el punto 6 se ve una reducción? Hay como un efecto de barrera, de escudo. Bueno, pues esas son algunas soluciones analíticas con las que se cuenta para el caso escalar. En los métodos numéricos, el método de Trebs es un método pues, que ha sido
promovido y estudiado aquí en México por Ismael Herrera, pero básicamente con el uso de la minimización del error cuadrático medio, una técnica que se debe a Gauss. La solución de Trifuna pues, nos dio la solución analítica en términos de funciones de Bessel, de Hankel, una fuente monopolar centrada. Entonces, pensando cómo hacer algo para geometrías irregulares, con la sugerencia original de Emilio Rosenbluth y discutiendo con Ismael Herrera y con Avilés, que fue estudiante mío, y con Esquivel, saqué la tesis doctoral poniendo fuentes distribuidas en la frontera, separaditas de la frontera, porque la matemática era complicada y no sabía lo suficiente. Entonces, ponemos las fuentes ligeramente separadas de la frontera y con eso, pues tenemos una superposición de ondas que nos permite en principio resolver ese problema teniendo una serie de coeficientes para una serie de orígenes que están representando la difracción de las ondas. Así que ahí está ese es uno de mis artículos con Emilio Rosenbluth y este es otro con Jorge Esquivel, son los que salieron en torno a la tesis doctoral y son los artículos 2 y 3 de mi. Curiosamente aquí están los primeros trabajos donde se ve la amplificación por un cañón de forma triangular, por un valle aluvial así relleno de forma elíptica y usando soluciones sencillas, jugando con las ecuaciones y el método de separación de variables, se nos ocurrió una idea como muy loca. ¿Es posible escribir una onda plana en un semiespacio usando esta expansión? Sí, una función vertical por una función de propagación horizontal. Eso es el método de separación de variables clásico. Pero si se expresa en coordenadas polares y se reconoce que la coordenada angular azimutal es la misma cuando el sistema es esférico que cuando es cilíndrico, uno puede ligar el sistema esférico y cilíndrico y resolver un problema de vibración con difractores axisimétricos. Esta fue la tesis de licenciatura de Luis Eduardo Pérez Rocha, de Sergio Chávez Pérez, y pues es un tema que todavía hay una tesis de licenciatura en este momento en proceso, de un incauto que entró al que quiso ver el problema de esta manera. Es un método muy clásico, pero pues con la limitación de que sea axisimétrico, pueden obtener resultados de una gran... yo digo que los resultados analíticos sirven para educar la intuición. Y entonces, si uno resuelve una cuenca axisimétrica perfectamente, de manera muy económica, pues puede entender efectos que se generan en la respuesta. Así que se puede poner una fuente multipolar en 3 dimensiones, combinando un sistema cilíndrico para la incidencia y un sistema esférico para las ondas difractadas. Esas vienen en términos de funciones de Bessel esféricas, funciones de Legendre y exponenciales armónicos para el número azimutal. O sea que es posible resolver problemas de una gran complejidad con algunas simplificaciones. Y ahí están algunos, ese es uno de los primeros trabajos en ese sentido, que afortunadamente logré convencer al editor de que estaba bien porque no había con qué comparar. Y afortunadamente años después, Dimitri Komatich, Shuo Ma y otros colegas les ha servido para comparar y validar sus métodos. O sea, fue suerte. Aquí David Burr creyó en mí cuando me dijo, ay, ¿y cómo sé que está bien? Le dije, porque ya lo hice 20 veces y da perfecto, ¿no? Así que esos resultados permitieron a Dimitri Komatich, que en paz descanse, comparar sus soluciones. Los efectos de la difracción. La visita aquí me dejó como chino libre. Entonces pude, en esa visita aquí, revisar los textos de Sommerfeld del siglo XIX, de finales del siglo XIX, y de un contemporáneo poco conocido de Sommerfeld, Hector Munro MacDonald, británico. Pero la solución de MacDonald, en términos de funciones de Bessel de orden fraccionario, es más general que la de Sommerfeld, es menos conocida y tiene muchos secretos. Así que la difracción, ver este problema del electromagnetismo, la difracción de ondas por una cuña, pues es un problema estudiadísimo, pues por lo menos a principios del siglo XX, finales del siglo XIX,
y nos permitió estudiar la difracción de ondas elásticas por cuñas y ver factores de amplificación en topografías y en algunos casos predecir amplificaciones enormes en los flancos de una topografía, que una onda que llegue de la izquierda, por ejemplo, puede producir factores de amplificación de 4 en este lado de la topografía. Y son la adaptación de la solución de McDonald a este tipo de problemas. O, por ejemplo, jugando con la difracción, nos encontramos que para una cuña, una onda que se genera aquí, se refleja y se genera y se refleja, cuando el ángulo es de esta forma, cuando n es impar, es posible encontrar que la última reflexión sea horizontal, que se cumplen las condiciones de frontera, y que entonces basta, porque como si bien el problema es autosemejante, las ondas pueden ponerse todas en el origen. Y entonces la solución es un conjunto finito de ondas planas. El problema traté primero de resolverlo con funciones de Bessel y era complicadísimo. Pero así, para esta geometría, cuando el ángulo que forma el estrato inclinado es de esa forma, la solución es un conjunto finito de ondas planas y tiene al final una enorme sencillez. Esta sería la solución en la superficie, solamente considerando la geometría se traduce en una fórmula muy sencilla. Y pues hemos tenido, usando ese mismo método, la posibilidad de generar soluciones elementales para problemas vectoriales, viendo, por ejemplo, que cuando el coeficiente de Poisson es un cuarto y el ángulo de la cuña es el que es de 120 grados, la incidencia de uno de CB produce reflexión total de P, reflexión total de S, y entonces se obtiene una solución perfecta con amplificación 4 en la cima. Y cuando la onda es SB, en este caso, produce amplificación 0 en la cima, pero máxima rotación. Son soluciones analíticas que sirven para validar códigos numéricos, porque son elásticas y son perfectas. También son soluciones que pues, me han divertido. Aquí el problema fue convencer al editor que eso valía la pena publicarlo, porque dices, pero es que son muy fáciles. Dije, sí, esa no es mi culpa. O sea, son soluciones analíticas elementales, y es lo que dice el título. O sea, que los problemas de amplificación se reducen a usar 4 ondas planas o 3 ondas planas, y entonces es lo que yo llamo un periodo geométrico. O sea, teníamos una serie de problemas resueltos con solamente geometría. De esa época hay algunas soluciones en donde reconocimos la estructura de los medios heterogéneos y le montamos al medio heterogéneo una solución aproximada casi como balanceo químico de la fórmula, y pudimos calcular la función de Green aproximada con la participación de Raúl Madariaga y Kojiro Irikura para un medio heterogéneo. En un medio heterogéneo en donde el gradiente de velocidad es constante, es decir, las velocidades crecen linealmente, los frentes de onda son cilíndricos, pero los rayos también son cilíndricos, son curvos, son circunferencias. Están descritos por un sistema bipolar. Entonces, pues un sistema bipolar todo analítico, precioso, pues uno va, aunque no tiene solución numérica exacta, la ecuación de onda, uno va y le monta soluciones aproximadas en los rayos y obtiene descripciones verdaderamente notables. En esa época la solución de Sommerfeld la adaptamos con Úrsula para estudiar problemas de difracción por cuñas y pues nos divertimos bastante porque desarmamos en cachitos la solución de Sommerfeld para estudiar grietas. O sea, desarmamos la solución de Sommerfeld, la rearmamos y construimos soluciones analíticas para grietas. O sea, ahí donde parecía que ya no se podía hacer nada, tuvimos la suerte de encontrarnos que podíamos construir una solución analítica nueva. El método de contorno fue una manera de resolver el problema de topografías y depósitos de suelo blando, y fue gracias a la participación originalmente de Michel Campillo, de L. Pedersen, de Francisco Luzón, de unos japoneses, en donde pudimos estudiar y llevarlo a una serie de aplicaciones a raíz y una serie de publicaciones que ha salido
Que el método que les platiqué hace un momento, lo que le llamo el proto-IBEM, el método de las soluciones fundamentales, se construye la solución con fuentes que uno pone separaditas de la frontera y se imponen las condiciones de frontera en puntos de colocación. El paso significativo fue poner las fuentes en la mera frontera y que los puntos de colocación se mantuvieran en la frontera, que las fuentes estuvieran distribuidas y entonces resolver el problema de la singularidad. En elasticidad, en acústica, el problema ya tenía algunos antecedentes. El problema fue resuelto por Fredholm en los países nórdicos en 1900 para el caso, en un problema de acústica, y lo pudimos llevar al problema elástico en 2 y 3 dimensiones, y ha sido, la participación de todas de quienes les he dicho, para resolver por modelos tridimensionales de una cuenca como la que se muestra aquí, que le dimos forma analítica y es el modelo del croissant, porque le dimos una solución analítica a la topografía y pudimos simular el movimiento numérico. Estos resultados que están aquí fueron obtenidos con la CREI aquí en México, pero requirieron varias horas de CREI, los 4 procesadores de la CREI. Hoy en día con la máquina del escritorio se pueden hacer, pero en el 93, 94, obtener estos resultados, tampoco había con qué comparar y afortunadamente me creyeron en el boletín de la Sociedad Sismológica Americana para que después otros colegas pudieran validar sus resultados numéricamente. Hay algunos cálculos de los efectos del azimut en esta cuenca croissant y los efectos de la respuesta unidimensional que están aquí mostrados. Es una respuesta sencilla, muy bonita, pero errónea. Y en los efectos de las ondas superficiales que se muestran en los espectros por todas las ondas que se generan en los bordes. Este es un ejemplo típico en 3 dimensiones. Con Michel Bouchon, un colega francés, tuvimos oportunidad de hacer una revisión y pudimos meternos a estudiar representaciones nuevas, digamos, de las funciones de Hankel en métodos espectrales con integrales de esta manera, que tienen altos grados de singularidad en el número de onda, pero fue un trabajo medio teórico que le da carta de naturalidad a la hipótesis de Rayleigh y al método de Aki y de Larner. Además, en esta visita hay soluciones analíticas muy curiosas que sacamos con José Luis Rodríguez Zúñiga y Luis Eduardo Pérez Rocha, en donde pudimos encontrar, usando series de Fourier, soluciones a problemas muy complicados que con métodos más costosos pues, pueden denotar el efecto de la respuesta unidimensional más el efecto de las ondas superficiales. En el Valle de México, ¿qué hemos logrado? ¿Qué hemos aprendido? Esta es una visión del Valle de México y ahí está ante ustedes la Sierra del Chichinautzin. Es una visión hacia el sur. Ahí está la Sierra del Chichinautzin, ahí está el nuevo aeropuerto, por aquí va a estar, iba a estar, ahora va a estar por acá. Aquí está la cuenca y como, ahora sí, viéndolo también hacia, en este caso el norte queda hacia el sur, estas visiones de lo que era el lago Dulce, el de Xochimilco y el lago de Texcoco, lago Salado. Estas visiones del pasado, pues nos hacen ver la gran complejidad de la respuesta sísmica del Valle de México. Aquí están algunos resultados de la época, de unos trabajos del 87, en donde se ve la distribución de daños, las modelaciones que hicimos con teoría de rayos para las primeras, y las comparaciones con los datos, en algunos casos exitosos en una primera parte de los sismogramas, pero faltándoles la potencia de las ondas superficiales. Estos resultados sigue siendo un reto reproducir esos resultados del 85. Pero aquí está un trabajo de una revista que se llama Earthquake Spectra. Otro trabajo muy interesante con Michel Campillo, Gariel, Aki y un servidor, fue porque estudiamos en el Valle de México la respuesta
y vimos que los desplazamientos verticales en 4, en 5 sitios del Valle de México eran esencialmente los mismos. Y con base en eso armamos toda una narrativa sobre la respuesta del Valle de México combinando efectos de sitio, de trayecto y de fuente, y porque es impresionante ver que los registros son casi iguales. A esto hay que mencionar los trabajos de Ordaz y Singh para entender la amplificación regional en México, y en este trabajo con Gariel, Aki y Campillo pudimos identificar efectos de la ruptura, de irregularidades en la ruptura que explican la complejidad del movimiento aquí en la Ciudad de México. Aquí está el temblor de Michoacán, a 400 kilómetros de distancia causó una gran cantidad de daños, y aquí está el temblor de Morelos, a 150 kilómetros, generó también muchos daños, siendo más chiquito, pero más cercano, y produjo una gran cantidad. Vean los espectros de los 17, en esta gráfica que hizo Marcela Baena, pues se ven, estos son unos cuantos sitios, tenemos 3, son 60 y tantas estaciones, y alcanzamos a ver que los espectros tenían lo que se predijo en el 85. En el 85 teníamos, en la tesis doctoral de Pérez Rocha, se pudieron analizar los espectros de 12 sismos importantes y generar la normativa para la Ciudad de México. Aquí está en rojo el nivel espectral en espectro de Fourier del terremoto de 85 y la predicción que hicimos con la guía de Rosenbluth, que fue lo que salvó a la ciudad para el último sismo, porque se hizo un espectro que considera los efectos de fallamiento normal en alta frecuencia. O sea que esta gráfica del 89, en un artículo que hicimos con el profesor Rosenbluth, muestra, porque decía, ahí está la subducción. Esta gráfica, la roja, la calculé yo. Dijimos, ese es el nivel espectral que tenemos, 50 centímetros por segundo, porque las unidades del espectro de Fourier de aceleraciones están en centímetros por segundo. Es el nivel que le dimos, y esta meseta, pero habría que cubrirse para los sismos de fallamiento normal con esta forma teórica, y afortunadamente en los sismos que aquí les muestro se ve que la alta frecuencia está cubierta por esa predicción. Las soluciones analíticas y numéricas nos han permitido entender algunos fenómenos. Creemos que la fuente y el trayecto y el sitio es un paradigma falso, pero útil, porque suponemos que las cosas están como en cadenita. Y además de considerar la propagación unidimensional de ondas 1D, tenemos que hay generación local de ondas de superficie, y esto aumenta la duración del movimiento. Los resultados que les presenté permiten dar una respuesta formal, cualitativa, a una serie de problemas simplificados, pero hay que recurrir a la realidad para calibrar los métodos. Ahora sí que los datos tengan la palabra. Las buenas noticias son que hay una generación de calculistas numéricos, modeladores, que usando el cálculo de alto rendimiento, han estudiado modelos realistas a gran escala. Y tenemos los métodos de elementos finitos y Galerkin discontinuo, que ha venido trabajando Josué Tago y Leonardo Ramírez Guzmán. Pues muchas gracias por su atención. No se amontonen, a ver, Pati. Respecto al sismo que hubo ahora, ¿cuál fue la gran diferencia entre el 85 y el sismo de ahora con los dos estudios que tienen ustedes? ¿Cuál fue la qué? La diferencia. Bueno, la diferencia, tengo una plática completita para eso, no se las voy a dar, pero la diferencia fue que el temblor fue magnitud 7.1, casi. El otro fue el de 85, fue 8.1, fue de 30 veces más chiquito, o sea, en cuanto a la cantidad de energía liberada. Mientras que Michoacán, la diferencia fue que este temblor, desde aquí donde empezó la falla en Caleta de Campos hasta acá, son como 200 kilómetros. Y tiene un ancho promedio de 70 kilómetros. En cambio, el temblor de Puebla-Morelos
es una fallamiento normal, más chiquito, como de 10 por 8 kilómetros, 7 kilómetros, o sea, una falla mucho más chiquita, 30 veces menos energía irradiada. En el temblor de Michoacán, aquí, el deslizamiento en Caleta de Campos, el slip, fue de algo así como 5 metros. Tan es así que la costa se elevó 1 metro. Costa que estuvo aquí está en estas gráficas de Jim Brun y de Anderson, se ve el desplazamiento de la costa fue de 1 metro. Y la única manera de explicar que un deslizamiento de la costa, un aumento, una elevación de 1 metro, es con un deslizamiento de 5 metros de la placa. 5 metros parece pequeño, pero es como de aquí a la pared esa. Pero en el temblor de Tohoku de 2011 en Japón, el deslizamiento, de acuerdo con los trabajos de Simons, fue de 50 metros. O sea, se deslizó 50 metros. Claro, a una gran profundidad, debajo del mar, y las olas que se generaron, pues ya se imaginan, fueron como 4 o 5 metros de elevación, y empezó una ola muy lenta y silenciosa que llegó a Tohoku. Entonces, en magnitud, fue un terremoto más grandote, el de Michoacán. Y el otro fue más chiquito, pero el más chiquito y con más alta frecuencia, más rápido, y mucho más cercano a la Ciudad de México. Por eso los daños en la Ciudad de México ocurrieron en las zonas en donde, miren, aquí tenemos, estos son los daños en 85. En el temblor de 2017 los daños fueron esencialmente en la zona de transición. Aquí está mostrada aquí en Tacubaya, la del Valle, la zona de transición, y en cambio en la zona del lago, ¿por qué? Porque el contenido de energía venía en el temblor de Michoacán en bajas frecuencias, mientras que el contenido de energía en el temblor de Puebla, Morelos, vino en alta frecuencia. O sea, esa es la gran diferencia. Afortunadamente la normativa, como les dije, gracias aquí el profesor Rosenblum dice, ¿y qué vamos a hacer con los de fallamiento normal? Pues vamos a meterle el modelo de Brun, dijimos, pues sí. Y ya considerando la posibilidad de un sismo como el de Acambay, en el reglamento se tomó esta previsión, afortunadamente. Y eso hizo que los daños fueran mucho menores de los esperados. O sea, fue un terremoto más chiquito, pero más cercano y de más alta frecuencia. O sea, entre 1 y 2 Hz. Aquí estamos hablando en periodo. ¿Este está en periodo? Está en frecuencia. Entre 1 y 10 Hz es que tenía ya una protección adicional. Y lo que vimos en los registros, aquí están, se ve en estas estaciones que aquí son de la A a la D, pero hay otras 3 páginas de gráficas iguales. Estamos viendo los efectos de sitio de algunas estaciones y un nivel espectral semejante a los 50 centímetros predichos. Pero ahora en el de 2017 llegamos a tener entre 1 y 10 Hz mucha energía. Vean esta parte, esta estación, esta es CE10, C8. Estos son los horizontales en rojo y en azul, y tenemos energía importantísima, como en 60 centímetros por segundo, hasta 10 Hz. Hay otras estaciones más clásicas, en donde ya vemos el efecto de sitio por el suelo blando que le tocó. Esta es una estación de terreno firme, pero vean que traen una meseta, un plató importante en alta frecuencia. Esa es la diferencia del temblor. El temblor de Michoacán, ¿dónde estaba aquí? Aquí están varios sismos registrados. Había menos registros, entonces se tuvieron que recolectar los sismos que había registrados en toda la zona de subducción. Esto es parte del trabajo doctoral de Luis Eduardo Pérez Rocha. Y entonces, aquí está Michoacán, pero aquí están los dobletes de Metepec. Hay varios temblores para los que afortunadamente teníamos registros en CEU. Y esta línea curva es un radio de 300 kilómetros. Estudiando los espectros, con mucho cuidado, se pudieron hacer la estimación espectral
tanto de los datos registrados en el sismo como para otras regiones. Entonces se llegó a que ese era un nivel espectral adecuado para sismos como el de 85. Aquí en la cosa está concentrada entre en hertz, entre 0.1 hertz, que son 10 segundos, y 1 segundo. O sea, es un temblor más corrido a bajas frecuencias. Pero bueno, esta es sismología, y ahí entra un poco la ecuación de onda, ahí entra un poco el ver los datos y tratar de sacarle esa información. A ver, Enrique, Es una intuición, pero yo me imagino que habrá algunos casos que introduzcan que introduzcan términos no lineales, aunque sean de orden pequeñito. ¿Qué puedes comentar sobre eso? ¿Cómo se les podría tratar algo? No solamente no es pequeñito, pero la Ciudad de México, por las arcillas que tiene, los efectos no lineales son relativamente pequeños, existen. Quiere decir que el material, al deformarse, cambia su rigidez, y entonces en muchas otras partes del mundo los efectos no lineales empiezan a ser importantes, en el sentido de que al aumentar la intensidad del movimiento, las amplitudes del movimiento aumentan, los esfuerzos aumentan y la rigidez disminuye, se debilita el material. Esto genera disipación de energía, que está del lado de la seguridad. El incluir la ductilidad puede permitir reducir las fuerzas de diseño, pero si se pasa uno, puede pasarse uno de reducir demasiado y dejar desprotegida la estructura. Pero sí, estructuras grandes como presas de tierra o simplemente en el reglamento de construcciones del Distrito Federal se prevén reducciones a las fuerzas de diseño considerando la ductilidad, pero eso implica imponerle a los constructores que garanticen el detalle de que las juntas van a admitir deformaciones importantes sin romperse. O sea, la ductilidad es un gran tema en la sismología. Y obviamente la ruptura es un fenómeno altamente no lineal. Nos hacemos la ilusión de que es lineal, pero pues digo, ya una vez emitidas las ondas, ahí se rompen y ahí está altamente no lineal. Entonces hay modelos fenomenológicos en donde hay leyes de ruptura pues, altamente no lineales, las leyes de sleep weakening, o sea, que de debilitamiento con la deformación, pero son empíricas, se obtienen en laboratorio de experimentos de fricción y se confirman en el campo. O sea, hay mucho trabajo en la no linealidad de la ruptura. Pues gracias, Úrsula, gracias. Estaba diciendo que había parece que hay varios tipos de temblores. Estaba diciendo uno que es por fallamiento normal, y por lo que estaba explicando parece que son los temblores más intensos de este tipo. Es cuando una capa se subduce en otra. Ese es el fallamiento normal. No, ese fallamiento es inverso, se le llama inverso, y corresponde a este tipo de falla. Aquí. Todos estos temblores que están aquí pintados en esta gráfica de Vladimir Kostoglodov, son temblores en donde la placa del Cocos, en el Pacífico, se mete debajo de la placa americana, y hay un movimiento de subducción, son fallas de tipo inversas. Los temblores que están aquí adentro, dentro de la placa, y a veces en la placa misma, son de fallamiento normal en extensión. También se dice que la placa, que el temblor este temblor, el de Puebla, Morelos, se dio en la placa misma, porque la placa se subduce por acá. Aquí está la trinchera, y ahí va casi horizontal, y por ahí como que se da un clavado hacia el manto, y ahí en esa parte el tirón gravitacional puede inducir deslizamiento. Nuestros modelos nos sugieren que eso es lo que pasa, porque eso ocurre como a 60 kilómetros, no lo vemos. Podemos inferirlo, y de los mecanismos focales se ve que es una falla en tensión, o sea, con un deslizamiento. A eso se le falla, es una falla normal. Una falla que tiene el desplazamiento al revés es inversa. O sea, las de acá
son de ángulo de subducción muy pequeño, pero de fallamiento inverso. Y las otras pueden tener ángulos mayores y son normales. El problema es que están mucho más cerca de la ciudad. No hablé de los mecanismos focales, pero es otra historia. Pero básicamente son esos dos tipos de temblores. No, hay otros que son los transcurrentes, como la falla de San Andrés en California, o el de Acambay, que se cree que tiene un componente importante, o sea, de deslizamiento horizontal. En la falla de San Andrés, ahí se ven los deslizamientos horizontales. En Denali, por ejemplo, en Alaska. O hay otro tipo de temblores de convergencia, como en la India. El Himalaya se forma por la convergencia de las placas, y como son muy parejitas, la masa es muy semejante, pues va para arriba y forma el Himalaya. En donde hay otras. En Japón, en cambio, es la placa del Pacífico que se mete sobre la placa filipina, la placa americana que llega hasta por allá. Entonces ahí es subducción. Nosotros tenemos una tasa de convergencia de subducción de 5 centímetros al año. En Japón es como de entre 8 y 9 centímetros al año. Allá hay más sismicidad por ese concepto. No, pues gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Tenemos unos minutos